Hola, muy buenos días hermanos, bienvenidos en este domingo a un nuevo servicio virtual que el Señor por su misericordia y su amor por nosotros nos permite hacer. Damos siempre gracias a Él por eso. Damos la bienvenida a todos ustedes, los que están en las diferentes ciudades que nos pueden ver a través de este medio. Un saludo muy especial para todos ustedes, los que han sido fieles, devocional tras devocional y servicio tras servicio. Es una gran bendición poder estar reunidos a través de estos medios para poder edificarnos y poder crecer en el conocimiento del Señor. En esta mañana vamos a iniciar nuestro servicio, como es de costumbre, con alabanza. Vamos a entonar himnos como Noble Sostén, Rey Exaltado, también Cristo Nombre Glorioso. Y terminando la enseñanza vamos a entonar Vivir es Cristo. Se podrán dar ustedes cuenta que todos los himnos que vamos a entonar en esta mañana van orientados a Cristo, y es que Cristo, nuestro santuario superior, es merecedor de toda la gloria y de toda la honra también. Por eso cantamos, los invito mis hermanos y los animo a que cantemos con gran gozo, con potencia en nuestras voces y con gran amor para el Señor. Permítame que oremos y empezamos nuestra alabanza en este día. Padre Santo, te damos gracias, Dios, una vez más por tu amor, porque eres bueno con nosotros. Tu santidad, Señor, tu amor por nosotros es manifiesto cada día. Gracias, Dios, porque nos permites realizar estos servicios, Señor, y queremos darte la gloria y la honra a ti. Nuestra alabanza, nuestros cantos son para ti, Padre, y queremos hacerlo con gran gozo y con gran amor, Padre Santo, porque lo mereces todo. Gloria y honra para ti por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, con fuerza, con ánimo, vamos a entonar estos himnos para nuestro buen Dios. Un abrazo y nos estamos viendo más adelante. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer.
Aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor glorioso, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, glorioso, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor glorioso, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, glorioso, Creador, omnipotente, Rey de los siglos,
el gran vencedor. Bien, buenos días. Les enviamos un cordial saludo, mis hermanos, esperando que se encuentren bien allí en sus casas, en sus hogares, que estén reunidos en familia, entre amigos o como puedan estar. Quizá también esté usted allí solo hoy escuchando el mensaje y participando de este servicio. Qué bueno que pudimos cantarle al Señor y elevar nuestras alabanzas a Él. Ahora queremos y vamos a entrar entonces a disponernos para el estudio de su palabra, para recibir esa edificación que esperamos que Dios nos dé, pero también para, por medio de esa unión como hermanos, abrir su palabra y estar así unidos en espíritu, dándole la gloria y la honra a Él. Bien, de esta manera entonces continuamos con el estudio que venimos tratando durante esta semana. Hemos venido hablando y se ha venido tratando acerca de un tabernáculo superior. Hemos escuchado las enseñanzas, nos han hablado mis hermanos esta semana acerca del atrio, acerca del lugar general, nos dieron especificaciones de lo que es el tabernáculo, se nos habló también del lugar santo, nos mostraron de los utensilios, elementos que habían allí en el lugar santo y algunas aplicaciones importantes de esto, y creo que hemos aprendido y estamos allí, seguimos aprendiendo. Pero bien, hoy continuamos entonces con este estudio y vamos a hablar entonces de lo que es el tabernáculo, pero me corresponde entonces hablar de algo que está allí y es el lugar santísimo. Así que vamos a dar inicio, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Señor, tú eres todopoderoso, tú eres Dios eterno, te damos gracias a ti por lo que ha sido esta semana, gracias por tu cuidado, por tu provisión, por tu protección. Gracias, Señor, porque tu palabra ha estado en nuestra vida, en nuestro corazón. Sabemos que nos has estado hablando de tantas maneras y agradecemos, Señor, que tú nos fortaleces día a día. Oramos en este tiempo y en este momento pidiendo tu dirección, que podamos abrir tu palabra, entenderte, aprender de ti y que seas tú, Señor, recibiendo la gloria y la honra. Te lo pedimos, Señor, también que nos ayudes a estar atentos, tener el entendimiento listo para aprender y, Señor, que me uses para tu gloria y honra. Te lo pedimos a ti, Dios eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, venimos hablando del tabernáculo y se nos habló de la importancia del tabernáculo. Yo no sé si usted lo ha entendido o deba entenderlo, o quizá ya lo entendió y simplemente estamos recordando, pero el tabernáculo era un lugar demasiado importante, y fue importante porque fue Dios mismo quien ordenó que se hiciera este tabernáculo. Había un propósito específico que nos lo recordó el hermano Pablo el día jueves, y es que Dios quiere habitar ¿en dónde? En medio de su pueblo. Así que debía estar este tabernáculo, el pueblo se acentuaba alrededor y allí estaba la presencia de Dios con ellos. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. ¿Sabe que esto no ha cambiado? Si bien cambió el tema del tabernáculo posteriormente al templo y ya el templo no está, el Señor sigue estando. El Señor quiere habitar en medio nuestro, quiere habitar en medio de su pueblo, quiere habitar en medio de su iglesia. Esto no ha cambiado ni va a seguir cambiando. Mis hermanos, este fue el propósito y la importancia del tabernáculo y todo lo que él representaba. Lastimosamente, el pueblo judío, ellos se fueron más hacia lo que era el lugar y los artefactos y todo esto, que a ver lo que esto representaba y quién era que realmente estaba siendo mostrado en todo esto, Cristo mismo. Ellos olvidaron a Dios, ellos olvidaron a quién mostraba, ellos no vieron quién era quien realmente se mostraba en todo esto. Así que le dieron y le han dado y le siguen dando importancia a lo que es el lugar como tal. Esto sería como para empezar reflexionando que no nos pase esto a usted y a mí, mi hermano, que no nos enfaticemos tanto en algunas generalidades o en algunas situaciones que nos permite Dios tener o vivir, que nos haga olvidarnos del Dios verdadero, que no nos enfaticemos quizá en las ceremonias o en los lugares, o usted ahora esté triste, bueno, estamos con cierta tristeza, pero que usted no pueda levantar la cara al cielo porque ahora no puede ir a la iglesia cuando realmente hemos entendido y nos sigue enseñando el Señor que la iglesia somos nosotros, las personas, y que seguimos dándole gloria al Señor porque no nos habla de un lugar específico, porque no nos habla de un lugar en el que estamos, sino nos habla de que Él quiere habitar en medio nuestro. Qué bendición cuando nos reunimos todos, cuando juntos cantamos, cuando juntos nos abrazamos, cuando juntos abrimos la Biblia, cuando estamos ahí en esa comunión, es una bendición. Pero mi hermano, que eso no lo haga perder el sentido de lo que realmente Dios quiere hacer, que es habitar en medio nuestro, en medio de su iglesia y en medio de nuestro corazón, como fue allí con el tabernáculo. Así que, entrando y viendo la importancia del tabernáculo, también quiero que veamos la importancia también de algo que había en el tabernáculo, y es la importancia de un lugar específico. Ya nos hablaron, venimos de
podríamos decir desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro más bien. Hablamos del atrio, nos explicaron acerca del atrio, allí estaba la fuente de agua, también estaba el altar de bronce, había un primer velo, se entraba al lugar santo donde nos hablaron también que estaba la mesa del pan de la proposición, estaba el candelero y había un lugar allí que era el altar del incienso. Luego viene otro velo que es para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, y ese es el lugar más importante del tabernáculo. Sí, es el lugar más importante. Eso lo vemos ¿dónde? Lo vemos en Éxodo capítulo 40. Vamos a hablar algunas citas, usted puede tomar nota, después puede volver el video si quiere tomarlas. Vamos a hablar de varias citas en específico. Así que en Éxodo capítulo 40 el Señor ordena cómo hacer o cómo levantar el tabernáculo. ¿Y sabe por dónde se empezaba? Por un lugar santísimo. Era el primer lugar que se iba a levantar y allí se iba a poner el arca y se iba a poner los utensilios que Dios ordenaba, se iba a poner el velo y luego se iba avanzando hacia el lugar santo, luego hacia el atrio y finalmente a encerrar todo el tabernáculo. Este fue el orden que Dios dio y lo principal, el fundamento por donde se comenzó fue el lugar santísimo. Es el lugar importante y es un lugar de mucha importancia por otra razón. Vamos a ver y vemos a través de la Escritura que el Señor ordenó al pueblo 5 tipos de ofrenda o sacrificio. Sacrificios que el pueblo debía llevar a Dios. Eso está en Levítico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. 5 diferentes tipos de sacrificio que el pueblo podía llevar al Señor para pedir perdón, para tener comunión. La ofrenda mecida, la ofrenda del perdón, la de la culpa. Y estos diferentes tipos de sacrificios se podían llevar durante todo el año. Estos sacrificios se llevaban en el momento que la persona quería y habían otros que eran en cierto momento, pero los llevaban, se pasaba allí, estaban los sacerdotes y hacían los sacrificios que el hombre o el penitente llevaba. Para esto se disponía el atrio, se disponía también el lugar santo, que era un lugar donde todo el tiempo había pan, donde todo el tiempo estaba encendido el candelero o el menorá, y esto era durante todo el año. Pero sabe que el lugar santísimo no era para uno de estos sacrificios, era para una fiesta específica. También recuerde, mi hermano, que el pueblo de Israel recibió 7 fiestas de parte de Dios, o la ordenanza de celebrar 7 fiestas de parte del Señor. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23. ¿Quieres saber acerca de las 7 fiestas, que es una gran enseñanza? Levítico capítulo 23. Y allí encontramos las fiestas que el Señor ordenó. La fiesta de la Pascua, la cual se celebró durante esta semana, la fiesta de los panes sin levadura al día siguiente de la Pascua, la fiesta de las primicias, que justamente coincide con el día de hoy, la fiesta de las primicias, y luego 50 días después viene la fiesta de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, como la conocemos. Luego, 6 meses después, el día 10 del mes séptimo para el calendario judío, que esto vendría a ser entre septiembre y octubre para nosotros, allí se celebra entonces la fiesta de las trompetas. Es la fiesta que da inicio en el mes de septiembre, se lleva a cabo la fiesta de las trompetas, día 1 del mes 10. Luego, al 10º día, se celebra la fiesta de la que vamos a hablar, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del gran día de expiación, la fiesta del día del perdón. Es una fiesta muy importante y esa fiesta se celebraba en el lugar santísimo, o el lugar santísimo era justamente para consagrar y llevar a cabo la ceremonia de esa fiesta, una fiesta importante. Y la última de las fiestas del calendario judío que nos habla es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, también en el mismo mes, al día 14 después del mes de Tisri para ellos, entonces es cuando se celebra esta, pero en la que vamos a enfatizar y de lo que nos habla el lugar santísimo es de la fiesta del Yom Kippur. Ese lugar santísimo fue hecho, fue dispuesto, fue preparado y fue dado por Dios con un propósito específico, y ese propósito específico es que allí se llevara a cabo la celebración o la ceremonia de la fiesta del Yom Kippur. ¿En qué consistía esta fiesta? Bueno, antes de eso déjeme hablarle de los utensilios que había allí en el lugar santísimo. Seguramente usted ya lo ha visto en imágenes, seguramente usted ya lo conoce, seguramente ya lo sabe. Y también la Biblia pues nos lo describe muy bien cuando el Señor ordenó levantar cada uno de los artefactos, nos describe el uso y la manera en que se hicieron. En el lugar santísimo encontramos el arca del pacto o el arca del testimonio. Una caja de madera de acacia ordenada con medidas perfectas por Dios,
bañada y revestida de oro por dentro y por fuera, de oro puro. En esta caja iban a ir algunos utensilios. ¿Sabe qué iba allí? Iban las tablas de la ley. Las tablas que Dios le dio a Moisés iban allí en medio del arca. También estaba un recipiente de oro con el maná. ¿Recuerda el maná con el que Dios alimentó al pueblo de Israel 40 años en el desierto? Ese maná también estaba allí dentro del arca. Y también estaba la vara reverdecida de Aarón. Esa vara que reverdeció, que dio frutos, que dio almendros, esa vara fue puesta allí en medio del arca. Así que eso estaba dentro del arca, pero se ponía algo más. Era la cubierta. Para nosotros, en nuestro vocabulario colombiano, sería la tapa, ¿verdad? Pero era una cubierta, y esa cubierta tenía un nombre, propiciatorio. Justamente la palabra propiciatorio quiere decir cubierta. Así que esa tapa, ese propiciatorio, esa cubierta, cubría el arca y era hecha también de oro puro. Sobre la cubierta iban erigidos 2 querubines, hechos de oro puro también. 2 querubines, el uno miraba hacia el otro y sus alas se extendían sobre la cubierta, sobre el propiciatorio. Esto era lo que estaba allí. Pero ¿sabe qué más había? Estaba también el altar del incienso en la fiesta del Yom Kippur. Y quizá aquí podríamos tener una pequeña confusión o decir, bueno, nos hablaron ayer o nos hablaron el día viernes de el altar del incienso que está en el lugar santo, y es verdad, nos lo describe la Biblia también en el lugar santo, pero ¿sabe qué pasaba? En la fiesta del Yom Kippur nos lo muestra que estaba allí en el lugar santísimo. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 4, describe el lugar santísimo, y en Hebreos 9 versículo 4 dice que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. Vemos también en Éxodo capítulo 30, cuando se ordena construir este altar del incienso, vemos que estaba delante del arca. Y vamos a ver que justamente el día de la celebración de este día del perdón, o el Yom Kippur, o el día de la expiación, también estaba allí. Así que yo no lo sé. Yo no sé si lo entraban y lo sacaban. Yo no lo sé. Yo no sé si hemos entendido mal y siempre estuvo en el lugar santísimo. No lo sé. Pero lo cierto es que me lo describe en el lugar santísimo para esta ceremonia de la que vamos a hablar. Así que en el lugar santísimo estaba el arca, la tapa al propiciatorio, y estaba también el altar del incienso. Detrás estaba la cortina o el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y del resto del tabernáculo. Y esa cortina, ese velo, era hecho de algunos materiales específicos. Tenía lino fino, también tenía púrpura, también tenía azul y también tenía carmesí, tenía rojo, escarlata. Eran los colores en los cuales se entretejía o se tejía este velo, y llevaba figuras. ¿Sabe de qué de nuevo? De querubines. Bien, estos son los elementos que tenemos dentro del arca. Estos eran los elementos por medio de los cuales se iba a llevar a cabo la utilización el sumo sacerdote, porque también déjeme decirle algo, la única persona que podía entrar era ¿quién? El sumo sacerdote. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ubicarnos en Levítico capítulo 16, que es el texto que vamos a estar manejando. Y justamente los invito a que lean Levítico capítulo 16 en sus casas. Obviamente están en sus casas, pero ahora, terminando el servicio, queda usted con inquietudes o queriendo ver más, bueno, lea el capítulo 16 completo. Nos describe totalmente lo que es esta ceremonia, el día de la expiación. Nos describe esta fiesta, el Yom Kippur. Nos describe el uso del lugar santísimo y todo lo que esto representa. Usted como creyente va a entender muy bien esto, lo que representa a su vida como a la mía. Así que Levítico capítulo 16, allí vamos a ver algunas cosas entonces, y vamos a ver cómo el Señor usaba esta fiesta con propósitos específicos para el pueblo, y quiero que usted se sienta identificado con esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es un Dios maravilloso que así como trabajó con su pueblo, ahora obra y actúa con nosotros, su iglesia. Y vamos entonces a Levítico capítulo 16 y vamos a ver allí algo. Mientras usted llega a su Biblia, capítulo 16 de Levítico, déjeme contarle algo más. El único, y nos lo va a describir aquí la Biblia, que podía entonces entrar, ¿era quién? Era el sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Bueno, era el sacerdote principal. Era el sacerdote que había recibido la orden sacerdotal de su padre, y así en una línea de padre a hijo iba pasando ese sumo sacerdocio de la familia de Leví. El principal de cada familia recibía ese honor de ser el sumo sacerdote. Era el encargado de dirigir el tabernáculo, posteriormente el templo. Era el encargado de realizar los principales sacrificios, pero era el encargado sobre todo de llevar a cabo esta fiesta. La fiesta de la expiación, la fiesta del Yom Kippur.
Recuerde, esto es una fiesta, no es un sacrificio como los 5 sacrificios normales que se celebraban en el resto del tabernáculo. Esta es una fiesta, fiesta nacional. Y esta fiesta entonces requería o traía varias cosas que íbamos o que vamos a ver. En primer lugar, leamos el capítulo 1 del versículo 16 de allí de Levítico y leámoslo entonces para ver y entender quiénes podían entrar. Vamos a leer del 1 al 2. Levítico capítulo 16 dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando ellos se acercaron delante de Jehová y murieron. Bueno, este es otro episodio, no vamos a hablar de esto, pero recuerde que la Biblia nos dice que ellos entraron a ofrecer ¿qué? Fuego extraño y murieron. Así que el Señor le está diciendo después de esta muerte y le va a dar una recomendación muy importante. Dice versículo 2: Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que le hace una recomendación importante y le está diciendo que no en todo el año. Él le va a dar la fecha específica, el momento específico y le va a decir cuándo puede entrar a este lugar santísimo. Pero no solo le va a decir cómo y cuándo, sino le va a dar todas las especificaciones y todo lo que esto sugiere. Esto lo vamos a ver. Bien, pero vamos a ir a tratar de ser puntuales. Así que quiero que veamos solamente 5 puntos que se veían en medio de esta fiesta de Dios con su pueblo. Quizá hay muchos más, seguramente los hay. Pero vamos a ver 5 para tratar de ser puntuales y para tratar de aprovechar el tiempo. Bien, en primer lugar, vemos que estaba la presencia de Dios continuamente. Vemos la presencia de Dios allí en el tabernáculo. ¿Sabe qué? Hablamos hace un momento. Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Dios vive, dice la Biblia, ¿dónde? Tiene su trono en el cielo. Pero Dios quiere estar en medio de su pueblo. ¿Y sabe cómo lo iba a estar? Por medio de ese tabernáculo. Dios quería habitar en medio de ellos. Dios quería estar en medio de ellos. Iba a estar en medio de ellos justamente en el tabernáculo, pero precisamente en el lugar santísimo. Lo acabamos de leer en el versículo 2 del capítulo 16. Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo, ¿qué? Apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Yo apareceré en la nube. Dios mismo vendría y vino en forma de nube. Dios mismo posaba allí sobre el propiciatorio. Dios mismo estaba allí del propiciatorio subía esa nube que era la presencia de Dios, pero era la presencia, la gloria de Dios estando allí con su pueblo. Había la presencia de Dios. Esto es importante, mi hermano. Esto es importante porque es que el Dios Todopoderoso estaba dejando el cielo para venir a tener presencia y comunión con ellos. Estaba teniendo comunión con el pueblo estaba alrededor, el tabernáculo estaba en la mitad, allí estaba el lugar santísimo del propiciatorio y de allí salía esa nube que representa directamente, dicho por él mismo, es su presencia. Él estaba allí. Así que allí estaba la presencia de Dios. Allí había comunión con Dios. El pueblo podía tener comunión con Dios porque Dios estaba viviendo dentro de ellos. ¿Sabe que esto es totalmente igual y muy parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo? De hecho, todo esto son figuras, mis hermanos. Estos son tipos de Cristo. Cristo es el antitipo que cumple cada una de estas tipologías o de estas figuras. Allí estaba la presencia del Señor. Cristo vino y Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado. Así que la presencia de Dios vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo y Él afirma en su palabra en el Evangelio de Juan: yo he venido a dar a conocer al Padre. El Padre y yo uno somos. Y dice la Biblia, y habitó entre nosotros, ¿verdad? Estuvo entre nosotros. Él estuvo entre nosotros. Esa es la presencia de Dios entre nosotros. Allí representaba, vamos a hablar, recuerde, 5 cosas que había allí en medio del lugar santísimo. Primero, la presencia de Dios, esa comunión con Dios, esa presencia que usted y yo podemos tener de Dios en nosotros en la tierra, de la cual podemos disfrutar de esa comunión con Dios. ¿Puede usted disfrutar de su comunión con Dios? ¿Tiene comunión con Dios? Bueno, si ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha dado ese paso de fe, si usted ha abierto su corazón para creer la verdad del Evangelio y usted ha entregado su vida de pecado, usted ha cogido toda su contaminación y todo lo malo que vivió y se lo entregó al Señor y recibió la justicia que Él ganó por sus méritos en la cruz, usted es salvo, tiene comunión con Dios. Ahora,
la siguiente pregunta para un creyente debería ser: ¿disfruta usted de esa comunión con Dios? ¿Usted disfruta de esa comunión con Dios o a veces no la aprovecha? A veces no aprovechamos lastimosamente esa comunión con Dios. Lastimosamente a veces nos enredamos en tantas cosas que olvidamos tener comunión con Dios. Y creo que estos tiempos que estamos viviendo actualmente, el Señor los está preparando justamente para que tengamos más tiempos de comunión con Dios. Debemos aprovecharlos. Bien, sin salirnos del tema, entonces lo primero que vemos allí es que estaba la presencia de Dios y la comunión con Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 2. Pero ¿sabe algo más que resalta y era importante? Era que allí había santidad. De hecho, ¿cómo se llama? El lugar santísimo. Y todo lo que había allí representa santidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Tenemos un Dios santo. La Biblia nos afirma que Él es santo, santo, santo. Él es totalmente apartado del pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Nuestro Dios es perfecto. Es tan perfecto que usted y yo a veces no lo podemos entender, ¿sabe? Porque tenemos una mente contaminada. Tenemos vidas contaminadas, hemos sido sí salvos y transformados, pero aún seguimos siendo contaminados por el pecado. Y esto hace que a veces no entendamos la santidad de nuestro Dios, un Dios perfecto, puro, santo, sin mancha. Allí en el lugar santísimo, entonces, ¿qué había? Santidad. Leamos el versículo 4, de allí mismo de capítulo 16. Y aquí está diciendo cómo debía presentarse este sumo sacerdote. Dice: se vestirá la túnica, el sumo sacerdote, recuerde. Leamos desde el 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así que todo esto nos está indicando, nos está hablando de ¿qué? De santidad. Quizá muchos niños ahí que están con nosotros se rieron cuando dijimos calzoncillos de lino. Bueno, es la palabra que la Biblia nos da, pero es que nos habla de la pureza. Nos habla de que este sumo sacerdote debía presentarse puro, debía lavarse, debía limpiarse y debía vestirse con lino. Recuerde que el lino siempre es un tipo de la pureza, de la santidad. ¿Recuerda cómo se va a presentar la iglesia en Apocalipsis? Vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino nos habla de esa pureza, de esa santidad. Y él tenía que vestirse todo con lino, aún su ropa interior debía ser de lino, nos habla de la pureza interior, de la pureza exterior, la mitra que llevaba, todo debía ser de lino, pero su cuerpo iba a estar lavado. Hay santidad allí en el lugar santísimo, debía haber santidad, porque recuerde que es que allí estaba la presencia de Dios. Y este hombre, este sumo sacerdote, que se iba a presentar como un representante de los hombres ante Dios. Entienda esto. Cuando hablamos de un profeta, hablamos del profeta como el representante de Dios ante los hombres. El profeta trae la palabra de Dios a los hombres, así que viene de parte de Dios. Pero el sumo sacerdote, en este caso, él es un representante de los hombres ante Dios. Él viene representando al hombre para presentarse delante de Dios, pero se debía presentar como santo. Había santidad allí. Había santidad y debía haber santidad en medio de esta celebración. Lo que estamos leyendo del capítulo 16 es justamente lo que dice Dios que se debía hacer en la fiesta que hablamos, Yom Kippur. Santidad. Y tenemos que hablar de santidad, mis hermanos, y tenemos que pensar en esa santidad que Dios nos llama a tener. Primero, Él nos permite ser santos. Él nos permite ser santos porque Él es santo. Y los que hemos creído en Él, los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, hemos sido lavados, hemos nacido de nuevo, sabemos y experimentamos esa santidad que Él nos da. Nos da una santidad posicional, nos ha puesto en un lugar de privilegio, nos ha apartado para Él. Eso es santidad, apartados. Nos ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, su Espíritu Santo, para apartarnos y para tenernos con propósitos específicos. Somos santos delante de Dios. Pero ¿sabe que tenemos que continuar viviendo también vidas santas? Vidas apartadas del pecado, vidas separándonos nosotros de lo que está mal. Eso es santidad y debe haber esa santidad. Había esa santidad allí en medio de ese lugar santísimo. Había esa santidad o esa representación de esa santidad del hombre que se presentaba delante de Dios. Usted y yo nos tenemos que presentar delante de Dios, ¿sabe por medio de quién? De la santidad de Cristo. Cristo es santo y Él nos viste de su santidad, vestidos de Cristo, dice la Escritura, ¿lo ha leído? Vestidos, revestidos de Cristo. Usted y yo tenemos que quitarnos esta ropa de pecado, quitarnos nuestra naturaleza de pecado
y vestirnos de Cristo, presentarnos santos delante de Dios, solamente por medio de Cristo. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, es imposible que haga esto. Primero debe creer en Él y entonces podrá vestirse y presentarse delante del Señor. ¿Quiere decir entonces santos? Nosotros, que no pecamos, lastimosamente lo seguimos haciendo, usted lo sabe, yo lo sé, pero vamos a continuar limpiándonos. ¿Por qué? Porque Él nos ve santos. Vamos a hablar entonces ahora de eso. Así que en primer lugar había presencia de Dios y comunión. En segundo lugar, ¿qué había? Santidad. Pero vemos en tercer lugar que había algo. ¿Sabe qué había? Intercesión por los pecadores. El Señor intercede por nosotros y vamos a leer el versículo 13. Justamente allí cobra importancia lo que hablábamos hace un momento del altar del incienso. El altar del incienso que aunque vemos descrito en el lugar santo, ahora lo vemos descrito en el lugar santísimo. Hebreos 9, versículo 4 y en el versículo que vamos a leer, versículo 13, aquí de capítulo 16. Dice, del sumo sacerdote, leámoslo del 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Así que él tomaba un incensario, el sumo sacerdote tomaba brasas del altar, el altar de bronce, y dice, delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume, vea lo que iba a hacer él, iba a poner el perfume sobre el fuego delante de Jehová. ¿Dónde estaba el fuego entonces del incienso acá? Delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tenía una importancia tremenda en este momento el altar del incienso. Así que el sumo sacerdote tomaba brasas, tomaba perfume aromático, lo ponía sobre el altar del incienso que estaba en este momento frente al arca, frente al propiciatorio. Y él iba a sacar una cantidad de humo por el incienso que se le ponía. Y este humo lo cubría al sumo sacerdote. ¿Y sabe para qué? No lo dice allí claramente. Para que no muera. Es la intercesión del Señor Jesucristo. Este olor grato subía a Dios, pero subía un vapor que cubría al sumo sacerdote, que finalmente era un hombre, y por ser un hombre era un pecador. Él no podía presentarse ante la presencia del Señor por más vestido blanco que fuera. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo era un pecador. Pero él se vestía o se presentaba delante de Dios y la nube de humo, del vapor que subía o del humo que subía del altar del incienso, lo cubría. Y esto hacía que Dios no lo viera directamente para que no muriera. Es la intercesión del Señor Jesucristo. Es el olor grato que sube. Esto nos dice la Biblia, que el Señor Jesucristo y su sacrificio fue olor fragante para Dios. Eso dice la Biblia. Fue olor fragante el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese sacrificio sube como olor fragante y es por medio de su intercesión entonces que el hombre puede presentarse delante de Dios. Eso estaba haciendo el sumo sacerdote allí, pero todo esto nos mostraba a Cristo y nos mostraba el ministerio del Señor Jesucristo. Así que subía como olor fragante, era cubierto y no moría el sumo sacerdote. Si hay algo que nos permita a usted y a mí presentarnos delante de Dios, ¿sabe qué es? Es estar en medio de Cristo, estar sumergidos en el sacrificio del Señor Jesucristo. Él se ofreció como sacrificio y Él sube como olor grato, Él sube como olor fragante delante de Dios. Y al estar en Él, al estar en Cristo, Dios no permite que usted y yo seamos destruidos, sino que tenemos ¿qué? Vida. Todo lo contrario, no moría el sacerdote, así que si no moría estaba ¿qué? Vivo. Él estaba vivo, usted y yo estamos vivos. ¿Sabe por qué estamos vivos? Tenemos vida en abundancia, tenemos la verdadera vida, la vida que recibimos por medio de Cristo por estar inmersos en Él, en su sacrificio, en ese sacrificio que Él ofrece al Padre y que sube y que cuando Dios nos mira decimos, no nos ve a nosotros, ve a Cristo, ve su sacrificio. Eso en tercer lugar. Pero leamos en cuarto lugar, ¿qué más vemos allí? ¿Sabes qué vemos? Vemos una remisión o perdón de los pecados. Leamos lo que es el capítulo 30 de Levítico 16, por favor. Levítico 16, léalo todo, si puede, por favor. Pero leamos el versículo 30 allí que nos habla justamente de lo que representaba ese día. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En este día, está diciendo el Señor, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
Bien, ¿sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Él tenía que llevar a cabo toda una ceremonia, todo un ritual. Él tenía que entrar, nos lo va a describir el capítulo 16, allí usted va a tener toda la información. Él tenía que entrar con sus vestiduras santas, entrar limpio, tenía que entrar, tenía que tomar 2 machos cabríos, tenía que tomar un cordero, tenía que entrar con ellos, tenía que hacer un sacrificio inicialmente, tenía que hacer un sacrificio por él, tenía que hacer un sacrificio por sus pecados, porque seguramente había pecado, seguramente tenía cosas de que se arrepentirse, era un hombre, él no era impecable, solo ha habido un hombre impecable, su nombre es Jesucristo. Pero este sumo sacerdote pues era un hombre y él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Tenía que ofrecer el sacrificio por sí mismo, pero también tenía que ofrecer un sacrificio por el pueblo. Así que tomaba el otro macho cabrío, el que tenía que ser por el pueblo, y tenía que degollarlo, hacer el sacrificio y tomar de esa sangre. No tomar, tomar con su mano, ¿verdad? Tenía que tomar de esta sangre y empezar a rociar de esta sangre. Él tenía que entrar y rociar de esta sangre en el lugar santísimo. Rociaba el propiciatorio con su dedo, rociaba el arca, rociaba el velo y tenía que ir rociando los utensilios que había en el tabernáculo. Esto era para buscar esa santidad, ese perdón que venía de parte de Dios. La Biblia nos dice que sin remisión, que no hay, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. La sangre tenía que estar allí. La sangre de un inocente. No había un hombre inocente, así que el Señor estipuló que fuera un animal que tipificaba al Señor Jesucristo posteriormente. Un animal inocente en cuanto al pecado del hombre, y que este animal finalmente su sangre derramada iba a tipificar lo que iba a ser la sangre de Cristo. Así que el sumo sacerdote con sus vestiduras blancas en su posición iba a entrar rociando esta sangre hasta el lugar santísimo. Y allí, al hacer esta ceremonia y al devolverse, luego tenía que salir, tomar otro macho cabrío, dejarlo ir, el que era ofrecido por Azazel. Luego tenían que tomar lo que se había sacrificado y quemarlo, pero salir y quemarlo fuera del campamento, volver a lavar sus vestidos y entrar puro. Todo esto era esta ceremonia. Y esta ceremonia de purificación y de limpieza otorgaba ¿qué? El perdón de los pecados a todo el pueblo. El perdón de los pecados. Así que en primer lugar había la presencia de Dios. En segundo lugar, allí había santidad. En tercer lugar, había la intercesión que estaba a favor del hombre pecador delante de Dios. Pero en cuarto lugar, había perdón. Ese perdón que necesitaban ellos. Eso se repetía una vez cada año. Recuerda, esto era una fiesta. Una vez cada año, quizá el año representando la eternidad. Y esa vez durante el año representando cuando Cristo lo iba a hacer aquí en la tierra. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. De esto nos va a hablar el pastor posteriormente en la siguiente enseñanza. Y nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo esto lo cumple el Señor Jesucristo en la parte real, práctica. Pero mientras tanto veamos entonces, hermanos, que esto era hecho una vez al año y que esto estaba representando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre. Que el Señor Jesucristo entró con su propia sangre y Él derramó su propia sangre para el perdón de los pecados. ¿Necesita usted perdón de Dios? Confíe en la sangre de Cristo. No confíe en su justicia. No confíe en que usted puede presentarse santo delante de Dios, porque esto no va a pasar. No confíe en que usted puede apartarse del pecado o hacer buenas obras. No confíe en que si usted va a llevar una vida buena y que usted va a hacer cosas buenas, entonces un día usted se va a presentar delante de Dios. No, la Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ningún hombre, por más buenas obras que haga, va a dejar de ser pecador. Ningún hombre, por más que se prometa, va a poderse apartar de lo malo. No podemos hacerlo así. Es por la sangre de el Cordero, es por la sangre de Cristo. Esa es la sangre que trae perdón. Así que allí también había ¿qué? Perdón de pecados. Y déjeme hablarle de un quinto, de uno más. No estaba únicamente en medio de la fiesta, no de la fiesta de la expiación, de la fiesta del perdón o del Yom Kippur, como la estamos llamando, sino que estaba todo el tiempo. ¿Y sabe qué más había en el lugar santísimo? Pero era en el lugar santísimo. ¿Sabe qué había? La guía de Dios. Lea conmigo, o déjeme leerle más bien, por favor, lo que dice Números 9, versículo 16. Voy a leer lo que dice Números 9, versículo 16. Dice: así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche aparecía en columna de fuego. Así que todo el tiempo estaba la columna de nube allí, o la columna de fuego en el tabernáculo, en el lugar santísimo, se elevaba sobre la tapa del propiciatorio, y cuando ella se movía, el campamento se movía. Cuando ella se detenía, el campamento se detenía. ¿Sabe qué es esto? La guía de Dios.
la guía de Dios desde allí, desde el lugar santísimo. Dios guiaba a su pueblo y Dios los guiaba, les decía por dónde ir, les mostraba el camino. Lastimosamente no siempre lo escuchaban, lastimosamente no siempre hacían lo que Dios decía. ¿A quién se les parece? Pero Dios estaba guiándolos. Dijo el Señor Jesucristo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros de día y de noche. El Señor Jesucristo está con nosotros en épocas de cuarentena o en épocas normales. El Señor Jesucristo está cuando sufrimos o cuando estamos felices. El Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento. Él no se ha ido, Él no se ha apartado. Él en este momento está con nosotros. ¿Y sabe qué está haciendo? Guiándonos. Él nos quiere llevar, Él nos quiere indicar el camino, Él nos muestra, Él nos deja ver por dónde caminar. Debemos entonces nosotros movernos bajo la guía del Señor. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Él es su guía, Él es su amparo, Él es su fortaleza. Él nos apacienta, ¿verdad? Él es ese buen pastor que lleva a las ovejas por donde deben ir. Él es nuestra guía. Así que mi hermano, ahí vamos viendo 5 cosas que se celebraban entonces en medio de esta fiesta. 5 cosas que nos deja ver la celebración del Yom Kippur, de la fiesta nacional del perdón. Pero déjeme hablarle también un poquito entonces de estos elementos que estaban allí y ver cómo esto también nos muestra a Cristo mismo. Recuerda que dijimos que estaba el arca, esa caja de madera, hecha de madera pero de bronce, representando a Cristo mismo. Sí, Él es Cristo. Él es Cristo allí en medio del lugar santísimo, porque ¿sabe quién puede estar ante la presencia de Dios? Cristo. Él es quien realmente está allí. Cristo es esa arca. Cristo es esa arca del pacto porque Él fue quien dio su sangre para el pacto del perdón. ¿Recuerda que es su sangre el nuevo pacto? Esa es el arca del pacto. Él está allí, Él está en el lugar santísimo. Pero ¿sabe qué más había allí? ¿Se acuerda? Estaban las tablas de la ley. Y el Señor Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Recuerda que la ley era para llevarnos a Cristo, así que la ley viene a causa de Cristo. Igualmente allí, esa ley venía a causa del arca. El arca estaba allí y venía la ley y la ley estaba contenida en el arca. Cristo fue el único que pudo cumplir la ley que Dios demanda, las tablas de la ley. No quiere decir que usted y yo simplemente nos desentendamos de la ley. Usted y yo, vamos a hablar también, somos llamados de cierta manera a respetar la ley de Dios. Pero estaba la ley allí adentro porque Cristo es la ley. Cristo cumplió la ley, Él satisfizo la ley de Dios. Él cumplió la ley que usted y yo no pudimos cumplir. Y Él fue perfecto delante de Dios en su ley. En segundo lugar, dice que estaba también la copa o la vasija con el maná. ¿Y qué representa ese maná? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dijo: no os dio mi Padre el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Él dijo: yo soy el verdadero maná. Ese maná es Cristo. Ese maná es Él, es la presencia de Dios. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, Él tiene vida eterna. Él quiere que nosotros realmente tengamos a Cristo en medio nuestro. Y ese maná era Cristo. Es la palabra de Dios. Cristo hecho el verbo. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra de Dios hecha vida. Cristo es esa palabra de Dios que mora en nosotros. Ese maná estaba allí representando a Cristo. Pero también estaba, ¿sabe qué? La vara de Aarón que reverdeció. Reverdeció. ¿A qué le suena reverdeció? Resucitó, ¿verdad? Cristo resucitó de entre los muertos. Era esa vara seca que no tenía vida, pero reverdeció y dio fruto. Cristo representa esa vara. Pero Cristo no solo representa esto, sino que también la cubierta de la que hablamos, el propiciatorio, esa cubierta tan importante. ¿Sabe por qué? Porque esa cubierta en el medio de la ceremonia, así que el sumo sacerdote ponía sangre sobre esa cubierta y el juicio de Dios venía cada año sobre el pueblo, sobre lo que el pueblo estaba haciendo, pero allí lo detenía la cubierta y la sangre derramada sobre esa cubierta detenía entonces la ira justa, santa de Dios. La ira justa de Dios. Dios se ira contra el pecado todos los días, dice la Biblia. Y esa ira es justa. No es una ira imperfecta. La ira de Dios es santa y es justa. Él se ira contra el pecado. Así que la ira venía, pero estaba la tapa, el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio la sangre derramada del sacrificio. Y eso hacía entonces menguar la ira santa de Dios y proteger esa arca. El Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, nos lo dice la Biblia. Nos lo dice claramente en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación, Él es la cubierta que recibe la ira de Dios en el momento de su muerte. En el momento de su muerte, piensen esto,
la ira de Dios vino sobre el pecado, sobre todo el pecado del mundo, el pecado que usted ha cometido, el pecado que yo he cometido, todos los pecados que hemos cometido durante nuestra vida debían ser juzgados. Cristo los tomó para sí, Cristo los cargó en la cruz y Cristo los recibió en su cuerpo, en su humanidad, en su perfección recibió ese pecado. ¿Y sabe qué vino? El juicio de Dios. Vino el juicio de Dios sobre Cristo en la cruz y Él fue esa cubierta que resistió la ira de Dios para poder salvarnos a nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es esa propiciación. Él es esa cubierta. Eso, de hecho, la palabra propiciación es cubrir o kafar, que quiere decir pasar por alto. Dios nos ha perdonado gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero duraríamos tanto y serían tantos estudios para poder hablar algo más profundo en cuanto a lo que hemos visto. Y hemos visto simplemente por encima, tratando de ver por encima algunas cosas de las que representan el lugar santísimo y lo que Cristo hace por nosotros. En la labor del sumo sacerdote nos va a hablar el pastor en unos momentos, pero quiero terminar con algo y quiero que pensemos en algo que también ya nos lo habían compartido esta semana. Aunque el lugar santo, el lugar santísimo y todo el tabernáculo representaba el lugar donde Dios quería morar con los hombres, esto posteriormente pasó a estar en el templo, ¿verdad? Y posteriormente, hoy, ¿sabe usted cuál es el templo? El templo fue destruido, el templo judío fue destruido en el año 70 después de Cristo y ya desapareció de allí. Actualmente lo quieren volver a construir, ya está todo listo y sabemos bíblicamente que el templo va a volverse a construir. Pero ese es el templo para los judíos. Pero el templo de la presencia de Dios, entendiendo que todo esto representa a Cristo, aparte de eso, ¿sabe usted dónde está viviendo Dios ahora? Sí, en usted y en mí. Somos templos de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice eso, nos dice que usted y yo somos templos de Dios, que en nosotros vive y mora el Espíritu Santo. Dice que hemos sido sellados con la presencia de Dios. Dice que Dios vive ahora en medio de nosotros. ¿Y sabe cuál es el templo actual? Por medio del que Dios está hablando al mundo, pues somos usted y yo. Y en usted y en mí tenemos que entender que hay un propósito también de la misma manera que lo había en el templo. Querido amigo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es un templo de Dios. Usted es el templo del Dios viviente. Ya por eso ahorita no hay templo y por eso el templo se va a reconstruir es cuando la iglesia sea llevada, seguramente, en el rapto, en el arrebatamiento. Pero ¿sabe qué? El templo por ahora no es necesario porque estamos usted y yo y somos templos de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. Y quiero que pensemos en algo. Si nosotros somos el templo de Dios, ¿cuál sería ese lugar santísimo? ¿Sabe cuál sería? Nuestro interior, nuestro corazón. ¿Y sabe qué está allí? El arca. ¿Y sabe qué debe estar en el arca? Las tablas de la ley, ¿recuerda? Allí en el arca estaban las tablas de la ley y la Biblia nos dice que Él ha puesto su ley escrita en nuestro corazón. ¿Cuánto amo yo tu ley? Querido hermano en Cristo, nosotros somos el templo de Dios y en el corazón debemos guardar la ley de Dios. Nosotros también somos llamados a amar la ley de Dios. ¿Cómo me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo me dices que me amas y no cumples mis mandamientos? Dice el Señor. Querido hermano en la fe, querido hermano en Cristo, necesitamos nosotros también vivir por medio del Señor y de su Espíritu Santo, engrandeciendo su palabra y queriendo alabarle y teniendo en gran estima su ley, su palabra en medio de nuestro corazón. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Allí está esa arca. Ese corazón entonces también puede ser representado con el arca, porque allí mora o está ¿qué? La ley. Pero ¿qué más había? Estaba el maná. Estaba el maná, y ese maná puede representar de esta manera, ¿sabe qué? La palabra de Dios, la palabra diaria. Recuerda que les daba diariamente la porción que necesitaban. Recuerda que ellos nunca les faltó el maná, siempre el Señor les estuvo dando ese maná, pero el Señor Jesucristo también enseñó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido hermano, allí en el corazón, en el arca de este templo, debe estar también ese maná, debe estar la palabra del Señor día a día. No podemos dejar de que falte ese maná, debe estar día a día y el Señor todos los días nos da su palabra, todos los días habla nuestra vida, todos los días quiere que nosotros vayamos a la Biblia y hablemos con Él por medio de su palabra, que recibamos su palabra, que recibamos su maná. ¿Saben qué más había en esa arca? La vara que reverdeció, la vara que estaba muerta pero resucitó, y en nosotros hay nueva vida. Si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo hemos reverdecido, usted y yo también hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero porque hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces hemos reverdecido y tenemos una vida nueva. Tenemos que vivir en ese nuevo hombre, tenemos que vivir en la vida nueva y dejar atrás el pasado. Y finalmente, ¿qué cubría esa arca? El propiciatorio, la tapa, que es Cristo mismo. Cristo cubriendo nuestro corazón, Cristo revistiéndonos, Cristo dándonos ese sello en nosotros, en nuestro corazón. Mi hermano, usted y yo somos el templo de Dios hoy en día. Usted y yo somos ese tabernáculo santo, ¿sabe? Usted y yo necesitamos vivir de esa manera. Usted y yo necesitamos tener el fuego de la oración encendido, también el fuego del incienso encendido. Allí entonces lo que nos enseñaban esta semana, como esa oración que sube delante de Dios. No debe faltar, hermanos, la oración delante de Dios. No debe faltarnos la palabra de Dios, no debe faltarnos estar viviendo en el nuevo hombre, no debe faltarnos engrandecer la ley de Dios y no debe faltarnos que Cristo cubre nuestro corazón. Nosotros somos ese tabernáculo, ese templo que estamos en esta tierra dando gloria al Señor, y así Dios está viviendo en medio de su pueblo. Pero todo esto apunta es al Señor Jesucristo en nosotros. Querido amigo y querido hermano, de esta manera vamos terminando este estudio y queriendo de corazón que hayamos podido entender la importancia de Cristo para llevar a cabo todo esto en nuestras vidas. Ya no tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo, pero ¿sabe qué tenemos? La palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos el perdón de Dios, la salvación de Dios, la santidad de Dios, la intercesión de Él y todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Querido Dios, realmente nos has salvado y podemos decirlo de corazón. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, yo le invito a que crea en Él. Yo le invito a que ponga su confianza en Él. Yo le invito a que derrame su corazón ante Él y reciba ese perdón que solo viene por su sangre. Eso es lo que Dios quiere, salvarlo. Usted no está escuchando esto por coincidencia. Usted está escuchando esto porque Dios tiene planes y propósitos en su vida, como los tienen las personas. Querido hermano, de esta manera terminamos. Yo espero que haya podido ser entendido y que podamos darle la gloria al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Recuerde, el servicio aún no ha terminado, vamos a tener un intermedio, vamos a compartir seguramente en nuestras casas un cafecito o algo así, y vamos a escuchar los anuncios y luego va a venir el pastor Ricardo con la predicación. Nos va a hablar acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Así que sigamos en comunión y démosle la gloria al Señor para terminar. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por lo que haces, por cómo nos enseñas, por cómo nos has salvado. Gracias, Señor, porque estuvo ese tabernáculo hace tantos años allí, pero Él todo mostraba tu grandeza, tu gloria, tu obra. Gracias, Señor, porque aunque desapareció, tú permaneces, tú eres eterno. No confiamos en sitios ni en edificios levantados por el hombre, confiamos en ti que eres eterno, que eres Dios, y en tu obra majestuosa que nunca se irá. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu reino, y gracias, Señor, porque hoy somos también instrumentos tuyos, pues somos tus templos, somos templos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir dignamente, ayúdanos a engrandecerte, ayúdanos a que en medio de nuestro corazón, Señor, no falte tu ley, no falte tu palabra. No falte, Señor, allí vivir en nuestra nueva vida, y menos, Señor, que falte tu intercesión, tu cubierta en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir y a dirigirnos por ti. Damos gloria y honra en Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabar en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en las casas
sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como he de seguir en libertad y huir de la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo me he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Muy buenos días, hermanos. Ya llega el tiempo de los anuncios. Damos muchas gracias al Señor por su palabra. Gracias, hermano Miguel. Y ya llega Visión 2030. 600 siervos. Será la primer conferencia misionera de Sibán. Será el próximo 18 de abril a las 2:30 p.m.
y los cupos son limitados. Si tú deseas el link para hacer la inscripción, ya que será por medio de la plataforma Zoom, debes solicitarlo al WhatsApp 313-211-9874. Visión 2030. 600 siervos si van. Continuamos disfrutando de los tiempos devocionales que tenemos como iglesia de lunes a sábado a las 8 de la mañana en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista de Tunal. Todos los días de lunes a sábado a las 8 de la mañana, devocionales IBT. Y hermanos nos preguntan cómo poder tener el privilegio de dar, cómo puedo ofrendar en medio de estos tiempos. Bien, para ofrendar, la iglesia pone a tu disposición la cuenta de ahorros del Banco de Occidente, sus sucursales y la red de sucursales del Grupo Aval, así como también las cajas de los almacenes Éxito y los puntos Vía Balot. Hay una cuenta en el Banco de Occidente, es la cuenta de ahorros número 210-825-493 a nombre de la Iglesia Bautista de Tunal. Cuenta de ahorros 210-825-493. Para mayor información puedes hacer tus preguntas o dudas en el WhatsApp 313-211-9874. 313-211-9874. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si tenemos hermanos o amigos que aún no conocen nuestras redes sociales, son las que están viendo en pantalla. El Facebook Iglesia Bautista de Tunal, YouTube igual, Iglesia Bautista de Tunal, y nuestro WhatsApp el 313-211-9874. Ya llega nuestro pastor Ricardo con el último tiempo de este tema que estamos tratando, un santuario superior. Amados hermanos, muy buenos días. Un gozo poder nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Al Señor sea la gloria. Al Señor damos agradecimiento por permitirnos aún seguir vinculados y seguir en unidad y en comunión entre nosotros por medio de las redes. La tecnología, el buen uso de la tecnología, lo que nos permite, y al Señor damos las gracias por estos medios. Bueno, por ahí vi algunas fotos de ustedes y los veo como diferentes, ¿no? Algunos barbados, otros de pronto más cachetoncitos, otros como ya no tan sonrientes. Bueno, mis amados, que Dios nos siga guiando, porque quizá de pronto, cuando usted me vea, de pronto me va a encontrar aquí en el cabello con colita, ¿no? Porque desafortunadamente, pues, quedamos imposibilitados de poder llevar a cabo estas labores. Entonces, bueno, seguimos avanzando, pero qué rico poderles ver y compartir con ustedes. Al Señor sea la gloria, que Dios les bendiga, mucho ánimo. Vamos avanzando por la bondad del Señor, sigamos con paciencia, corriendo esta carrera, y con mucha mesura, con mucha prudencia. Movámonos con sabiduría como iglesia en estos momentos, en todos los sentidos. Vayamos al Señor, pidamos de Él su voluntad, y no solamente que Él nos muestre su voluntad, sino también llevémosla a cabo para que podamos terminar estos días tan complicados en bendición. Entonces, mis amados, que Dios les bendiga. También quería hacer un aporte, pues muy seguramente de hoy en 8 días voy a ampliar este tema, pero hace 8 días hablé de que Miriam y Aarón se habían revelado. Qué pena, yo no sé, me llamó Miriam, imagínense, y me dijo, no, yo no estuve allí con Aarón, fue María. Entonces, para corregir eso me equivoqué, mis amados hermanos, y les pido perdón y gracias por estar ahí al tanto y en la jugada. Que no fue Miriam y Aarón quienes se rebelaron contra Moisés, sino María y Aarón quienes se rebelaron contra Moisés. ¿Listo? Entonces quedó claro, mis manos limpias, y perdón, de todas maneras ya los años no vienen solos, y permítanme, voy a orar en esta mañana por la enseñanza que vamos a tener de la palabra de Dios. Padre, guíanos en esta mañana a través de tu bendita y preciosa palabra, y que podamos recibir de ti la enseñanza
que seas tú, a través de tu palabra, con la guía de tu Espíritu, Señor, que nos sigas guiando hacia tu verdad. Muchas gracias, Padre, damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como hemos venido hablando y como nos han estado enseñando nuestros hermanos a través del antiguo pacto, el pacto de la ley, la dispensación pasada, la particularidad de este pacto, mis amados hermanos, que consistía en las leyes que Dios dio allí en el Sinaí a Israel después de haber salido de Egipto. Recuerde que salen de Egipto, se establecen allí en Sinaí, y allí en Sinaí Dios da las leyes, y dentro de esas leyes da el diseño del tabernáculo, de la casa, de la morada en que Dios iba a estar en medio de Israel. Dios fue el que determinó esto, Dios lo estableció de esa manera, y bajo el antiguo pacto o el pacto de la ley, mis amados hermanos, hay cosas particulares que Dios estableció y Dios manifestó. Permítanme, voy a hacer una lectura de la palabra antes de continuar adelante, en el capítulo 9 de Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 9, rapidito allí, todavía escucho hojas. 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis amados, quiero en esta mañana poder transmitirles la grandeza, la majestuosidad, el esplendor de la salvación tan grande y la magnitud de los beneficios que Dios nos quiere dar a través de nuestro amado Jesucristo. Nuestros hermanos nos estuvieron enseñando acerca del antiguo pacto. Y son cosas que, bueno, no para volver porque los hermanos fueron lo suficientemente claros, pero solamente para que lo recordemos. El antiguo pacto, lo que Dios estableció con Israel, como ya lo mencioné en Sinaí, tenía unas particularidades. Y yo le invito, lo que voy a leer aquí en 9:19 hasta el 20, voy a ir y quiero invitarles, quizá de pronto usted ahí al pie de página pueda tener su Biblia, esta referencia, y vamos a Éxodo. Por favor, quiero que miremos algo particular cuando Dios selló ese pacto entre Dios e Israel. Cuando se selló ese pacto, Dios dio el pacto y lo selló con sangre. Pero miremos, a ver qué nos dice la Escritura. Éxodo 24, vamos allá a toda carrera. Éxodo 24. Dice el versículo 4, 24:4 del Éxodo. ¿Estamos allí? ¿Listo? Por ahí veo a un hermano que todavía no ha llegado, esperamos un momentico. Listo, mis amados. 24:4 de Éxodo. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Allí estaba el libro del pacto. Y dice
En el 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Se selló este pacto con sangre de animales, como lo vimos en el versículo 5. Se sella este pacto. Dios da la ley y el pueblo dice, al escucharla, el pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Amén, así se hará. Y Moisés, viendo que la respuesta del pueblo, entonces rocea sangre sobre el libro y también sobre el pueblo, como lo dice allí, y usted lo puede leer ahí en Hebreos 9, donde les invito a que regresemos. Recordando lo que nos dice Éxodo, mis amados, y lo que estamos viendo en la Escritura. Era un pacto entre Dios e Israel. Era la ley dada de parte de Jehová. Y el pueblo acepta la ley y se compromete a cumplir toda la ley que Jehová había mandado. Dentro de esa ley, mis amados hermanos, estaba el tabernáculo. Ese sitio de reunión, esa casa de Dios, esa morada de Dios, ese lugar donde Dios iba a visitar a Israel. Y particularmente y específicamente, como ya nos lo enseñaron, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde podría entrar una vez al año el sumo sacerdote para rociar sangre allí por sus pecados y también por los pecados de ignorancia del pueblo. Es interesante que nosotros sigamos observando. Y aquí, ¿en qué consistían todas estas leyes? ¿En qué consistían todos estos rituales? Miremos el 9, Hebreos 9, por favor, versículo 10. Solamente, allí en el versículo 10 que nos da la explicación. ¿En qué consistía? Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eran rituales, eran prácticas, eran obras, mis amados hermanos, mandadas por el Señor, hechas por Israel, pero que solamente, mis amados, afectaban la carne y eran actividades físicas que el pueblo hacía. En esto podríamos de pronto detenernos un momentico, ¿no? Y reflexionar. Estamos en el antiguo pacto y habían muchas cosas para hacer bajo la ley, muchísimas cosas para hacer bajo la ley. Y el pueblo se dedicó a eso, a hacer. Y de pronto sacrificaban becerros, ya no lo hacían como Dios lo había mandado, sino como ellos querían, pero lo hacían. Y se volvió un activismo, mis amados hermanos, un activismo. Y bueno, para reflexionar, ¿no? Ya, estamos en la dispensación de la iglesia, ya estamos bajo el nuevo pacto, pero consideremos también esto como aplicación, mis amados hermanos, de que si de pronto estamos desarrollando solo actividades y son solamente rituales lo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo bajo la nueva dispensación, sino como si lo estuviéramos haciendo bajo el antiguo pacto, solamente hacer cosas por hacer. Tengamos presente esto, mis amados hermanos, pero estoy haciendo referencia, ¿no?, a lo que consistía el antiguo pacto y el santuario terrenal que Dios había mandado hacer bajo su diseño, bajo su autoridad, bajo su orden a Israel, para que Él pudiera visitar a su pueblo. Todas estas cosas, mis amados hermanos, ya
mirando si ustedes pueden acompañarme al versículo 11, que es el énfasis que quiero hacer sobre esta porción de la palabra de Dios. El versículo 11 y 12. ¿Listo? Dice, pero estando ¿qué? O más bien, hagámoslo como lo hicimos hace 8 días. Léanlo ustedes en casa. ¿Listo? Léanlo allí. El sacerdote, a ver, el sumo sacerdote, usted de pronto la esposita dice, no está. Entonces, bueno, esposita, hágalo usted. Si de pronto no está la esposa, entonces, a ver, mi joven, a ver, mi hijo, usted lea ese pasaje, acompáñenme, a ver, a leerlo. Léanlo allí. Les doy unos segunditos. ¿Listos? Dice, pero espero, ojo con ese pero, ¿no? Pero, estando ya presente, ¿quién? Cristo, muy bien. ¿Cómo lo describe aquí? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El antiguo pacto se acaba, el antiguo pacto se cumple perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Hasta ahí va ese nuevo pacto. Claro, por supuesto, hay enseñanzas y leyes que Dios nos ha dejado y que todavía no son útiles, pero para lo cual el Señor las estableció con Israel. Ese pacto ya queda derogado, ya se acaba. Ya, mis amados hermanos, como lo vemos aquí, que Jesucristo es el sumo sacerdote. Él también dice aquí, pero estando ya presente 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y está hablando, mis amados, del tabernáculo celestial que es el cielo, donde está, donde mora Dios, donde está Cristo en este momento sentado, porque Él, por su propia sangre, haciendo Él el perfecto sacrificio, se presenta, y eso nos lo enseñaron creo el jueves, el cordero, ¿cierto? Jesús como un cordero. Eso dijo Juan, y esa referencia nos la dieron, que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿no? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como Cordero. Jesús como sumo sacerdote. Jesús entrando y abriendo el camino para nuestra entrada a donde Él está, en los cielos. Cristo es el perfecto sumo sacerdote. Por méritos propios, su sacrificio, su derramamiento hasta la última gota de sangre, como cordero sin mancha, para el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Vemos, mis amados hermanos, el versículo 24, 9:24. Léalo, por favor. Dice aquí la escritura, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, ya en el tabernáculo. No, Cristo no entró. Figura, que era figura
del verdadero. No era el verdadero, era figura solamente. Sino ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Maravilloso, ¿no? Lo que hizo Cristo. El poder de Cristo y la autosuficiencia de Cristo para cumplir toda la justicia de Dios en él. Y darnos acceso y permitirnos tener hoy perdón de pecados. Solamente es eso, mis amados hermanos, como lo expresa la Escritura allí. Ya el antiguo pacto, mis amados hermanos, el antiguo pacto ya queda derogado, ya no está vigente, mis amados hermanos. Eso ya está obsoleto. Ahora el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Estábamos terminando, ¿no?, la Semana Santa. Y bueno, algunos de pronto tienen su inclinación, su forma de pensamiento, que no es conforme a la Escritura. Y algunos se abstienen, ¿no?, de comidas, y hacen rituales, y hacen cosas que tradicionalmente, por la tradición, lo hacen. Y creen, mis amados hermanos, que haciendo esas cosas pueden satisfacer la justicia de Dios. No, señor. No, señor. Esas cosas no van a traer ningún beneficio. Quiero invitarles, haciendo referencia a esto, mis amados hermanos, quiero invitarles a Colosenses. Por favor, vamos a Colosenses un momentico. Ahí más atrasito, echen reverso. Cuidado por ahí con los volardos. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1, 20. ¿Qué dice aquí la Escritura? Y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús nos reconcilia con el Señor. El pecado nos apartó de Dios, nuestra desobediencia nos apartó de Dios. Cristo nos reconcilia por su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera. No sé, mis amados hermanos, no sé cómo poder explicar de otra manera, y espero que esté siendo lo suficientemente claro. Mire, una semana más, una Semana Santa más. Diferente, muy diferente. Pero espero también que nuestro corazón salga diferente de esta pandemia. Que ese corazón sea reconciliado con Dios. Que esa forma de pensar suya sea una forma coherente con la Escritura, con lo que Dios dice, con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Yo le animo, mire, no hay otra manera, no hay otra forma de tener paz con Dios sino a través de Jesucristo. Lo que Él hizo como sumo sacerdote y que entró en el tabernáculo celestial y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, como ya lo explicaba en alguna ocasión, por usted y por mí, ante el Padre. ¿Por quiénes? Por aquellos que hemos creído y aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos puesto con la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios, para ellos, para usted y para mí, si ya está en Cristo, el Señor Jesucristo está intercediendo, como ya también lo compartí. Qué precioso regalo, mis amados hermanos, qué don tan grande el que el Señor nos da por medio de Jesucristo. Ese nuevo pacto que Jesús hizo y selló con su propia sangre, ese pacto unilateral que hizo Cristo, ofreciéndose para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos con Hebreos, por favor.
Ahí en el versículo 14 nos está haciendo una pregunta, ¿no? Si la purificación en el antiguo pacto se hacía por sangre de animales, se cubrían los pecados, como ya bien nuestros hermanos nos lo explicaron. Si a través de ese tabernáculo y de los sacrificios y de los rituales de esos animales se cubría el pecado, aquí nos hace una buena pregunta. 9:14 de Hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más, mis amados hermanos? ¿Cuánto más? Y hay algunas cosas que quiero rescatar de este versículo. Dice, la sangre de Cristo, el cual, ¿mediante quién? Léalo, por favor. Léalo allí, si quiere en voz alta. Listo, ya los escuché. Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno. La obra preciosa del Espíritu Santo, mire, acompañando al Señor Jesús. Él estuvo presente en toda la obra salvífica de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En la anunciación a María, ¿no? Cuando vino el ángel, ahí estuvo. Dice que iba a ser guardada, ¿no? Iba a ser guardado ese niño por la obra poderosa del Espíritu Santo. Vamos, y lo miran o lo miramos en la Escritura. ¿Listo? Miremoslo allí en Lucas, por favor. En Lucas capítulo 1. Lucas, vamos. 1:35. Mateo, Marcos, Lucas 1:35. ¿Qué dice la Escritura? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Presente el Espíritu Santo en la anunciación a María. Presente también el Espíritu Santo en el bautismo. Allá usted lo puede leer, si quiere póngalo ahí, ponga la cita y la mira más tardecito. Mateo 3:16, cuando entró en el bautismo, y dice que el Espíritu Santo, dice Mateo, que descendió como paloma en Jesús. Allí estaba el Espíritu Santo. Quiero destacar esto porque a veces no tenemos muy presente, ¿no? Que el Espíritu Santo estuvo en la obra salvífica de nuestro amado Jesucristo. Y también les invito a dos pasajes, mis amados hermanos, que son importantes, como toda la Escritura, por supuesto, pero Isaías. Vamos al Antiguo Testamento a toda carrera, y qué pena que los tenga de aquí para allá, pero es para que no se me duerman, ni para que se me distraigan. Isaías 42, versículo 1. Ojos abiertos, oídos despiertos. Dice la Escritura, he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Poder de Dios, ¿no? Y acompañamiento del Espíritu Santo en la obra redentora de nuestro amado Cristo. Ahí usted puede seguir mirando en Isaías 53, en el capítulo 53 hay muchos más argumentos. Pero miremos Isaías 61, ahí que estamos cerquitas. Salude a Isaías, dígale cómo está Isaías, dígale, aquí nosotros en confinamiento todavía, ya casi. Pero salúdelo y vamos a 61 de Isaías. 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura
de la cárcel. El Espíritu de Jehová estuvo acompañando al Señor Jesucristo en todo su ministerio. Importante, una vez más. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Para que vemos que Padre mostrando su voluntad, el Señor Jesucristo haciendo la voluntad del Padre y el Espíritu Santo acompañando para que esa obra pudiera ser perfecta y tal cual como el Padre la había realizado. Todos, mis amados hermanos, trabajando en equipo, en unidad, porque son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Bueno, vayamos nuevamente, mis amados, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y seguimos avanzando. Y ya allí miramos que Cristo, ¿cierto?, se declara como sumo sacerdote, que su sacrificio fue una vez y para siempre, que entró en el santuario celestial. Ya Dios no vino, sino Él fue y nos da la oportunidad de los que estamos en Cristo Jesús de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y allí en el 25, para seguir lo que estamos mirando, Hebreos 9, 25, y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar ¿qué? De en medio él. Perdón. El medio del pecado. De en medio el pecado. Vuelve y mire la escritura una y otra vez. Una y otra vez. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra que el único que puede quitar el pecado y puede abrirnos la puerta para entrar al cielo es el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y agradezco al Señor por estos momentos. Puede ser que usted nos esté escuchando por primera vez. Puede ser. Y quizá usted de pronto tiene una forma diferente de pensamiento de nosotros. Pero mire, le invitamos. No para que solamente cambie de forma de pensamiento, sino que mire la Escritura. Mire la Escritura. Y que esa Escritura le convenza y le diga a usted la forma y la manera como sus pecados pueden ser quitados. Y además, cómo usted puede entrar al cielo. No hay otra manera. Una vez más, y perdone que sea de pronto tan molesto e incómodo con repetir una y otra vez que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay otra manera. No hay otra manera. No es pensamiento humano. Es palabra de Dios. Por eso le invitamos a que usted mire a través de la Escritura. Que sea el Santo y Divino Espíritu el que le convenza a usted de pecado, de justicia y de juicio. Hoy es el día. Hoy es el día. Pero sigamos. Allí en el versículo 27, y ya vamos terminando, mis amados en Cristo Jesús. 27. Dice, y de la manera que está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Detengámonos un momentico aquí, porque esta porción de la Escritura y lo que nos está diciendo el Señor aquí, creo que nos relacionan en estos momentos con las circunstancias y la situación que estamos viviendo. Hoy el mundo se ha detenido y ha cambiado en una forma radical, o hemos cambiado en una forma radical nuestras vidas. Nuestra forma de llevar nuestras vidas radicalmente han sido cambiadas. En estos días de Semana Santa, pues claro,
Decían que de muchas fuentes decían, es la primera vez en la historia que estamos celebrando una Semana Santa de esta manera. Porque el mundo, porque usted y yo no queremos de pronto salir. Porque, claro, nos podemos contagiar. ¿Y qué pasa si de pronto nos contagiáramos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería? Podríamos morirnos. ¿Y sabe? La muerte. Hoy lo más relevante es vida o muerte. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y todos estamos considerando la muerte. La muerte es la paga del pecado. Romanos 6:23, eso usted lo puede mirar. Y bueno, yo creo que algunos de nosotros lo sabemos de memoria, ¿no? Si quiere, como lo hemos hecho, repitámoslo, a ver, en su casa, a ver, el sumo sacerdote ahí de la casa, bueno, más bien el sacerdote de la casa, a ver, repítalo ahí con su familia. Romanos 6:23, ¿qué dice la palabra bendita de nuestro Dios? Romanos 6:23. ¿Ya? ¿Ya lo dijeron? Voy a ir hasta aquí a la escritura para confirmar y constatar si usted lo está diciendo bien. ¿Listo? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre muere porque es pecador. Ese es el pago de nuestro pecado, la muerte. Y aquí dice, y de manera que está establecido para los hombres. ¿Quién lo estableció? Dios. El Señor lo dijo allá en Edén. Si tú comes de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Así como ha sido establecido, Dios lo estableció de esa manera y hasta hoy, mire, 2020, estamos, 2020, en el año 2020, mes marzo y algunos países desde diciembre, y estamos hoy pensando y temiendo que de pronto puede golpear la puerta de nuestra vida y nos morimos. Es también interesante, ¿no? Y quisiera compartir algo que he visto por las noticias. Algunas personas que por una u otra circunstancia estaban guardándose de que el coronavirus no los cogiera. Y sabe, vi por las noticias una persona que estaba cruzando una calle. Estaba trabajando con su celular, pasó a la calle, confiado de que el coronavirus no le había llegado, huyéndole al coronavirus, y pasó una motocicleta, lo embistió, lo mató. No fue el coronavirus, un accidente. Otra por ahí dentro de las noticias. Unos ladrones entraron a una casa, matan a una hija y su papá. Muerte. Podemos, y muy seguramente, y dentro de la misericordia y bondad del Señor, mis amados en Cristo Jesús, podemos nosotros salir victoriosos diciendo, no morí en esta pandemia. Pero ¿sabe? Está establecido. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Tarde o temprano, con coronavirus o sin coronavirus, tendremos que enfrentar y afrontar esa situación que muchos no quieren hacer. Pero está dicho, vamos a morir tarde o temprano. Y la escritura, si ustedes pueden mirar ahí y observar con un poquito más de detenimiento, mis amados hermanos, dice aquí la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
No hay de pronto un lugar intermedio. Eso de purgatorio, mire, eso es falso. Eso no lo dice la Escritura. Por ninguna parte Dios dice en su palabra que hay un lugar intermedio. No, 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 no. La Biblia no dice nada de esto. La Biblia dice, está establecido, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No nos dejemos creer el cuento ni de pronto usted lo crea. Todas esas filosofías y huecas sutilezas que se manejan en nuestros días. De que hay encarnación, reencarnación, ¿cierto? Y que si usted era un sapo que va de pronto a reencarnar en un príncipe. Y eso es pura filosofía humana. Eso no es cierto. La Biblia dice que muere el hombre y va al juicio directamente. A la presencia de Dios. La Escritura también nos dice, ¿no?, que este cuerpo, esta parte material, va a la tierra, de donde Dios nos tomó, y que el espíritu va a quien lo dio, a Dios. Allí tenemos que hacernos presente, se quiera o no se quiera. Está establecido de esa manera. Yo le animo, mire, de todo mi corazón y en el nombre del Señor. Y perdón otra vez que haga este comentario. Salimos victoriosos del coronavirus. ¿Y ha solucionado el problema de su muerte? Por un momento. Pero eternamente no. Usted sigue condenado si no se arrepiente y si no cree en Jesús como su Salvador. Y si no cree que Él ha sido el sumo sacerdote que está sentado en el cielo, que entró a ese santuario celestial y que está sentado a la diestra del Padre y que nos ha dado a través de Él el acceso por medio de Él al trono de la gracia, vida eterna en y con Cristo Jesús. Versículo 28. Dice la palabra de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dos cosas importantes. Y mire cómo cierra el escritor de Hebreos este capítulo. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Ya usted no necesita ir a hacer todos los rituales de la ley. Ir a un lugar, hacer sacrificios, de pronto, pues bueno, por esta vez. De pronto algunos quisieran y de pronto pudieran estar pensando, ay, no subí a Monserrate. No hice esto, no hice lo otro. Ay, no comí carne en estos 3 días. Pueden seguir siendo sacrificios. Pueden hacer todos los rituales. Pero recuerden, eso no va a satisfacer la justicia de Dios. No va a satisfacer la justicia de Dios. Lo único que satisface la justicia de Dios, el sacrificio de Cristo en el Calvario. Por eso tuvo en una forma triunfante su entrada a Cristo en el santuario celestial. Cuando Él resucita y después asciende. Y los ángeles que estaban ahí dicen, este Jesús al cual ustedes han visto subir allá en Hechos capítulo 1, versículo 11 aproximadamente. Lean capítulo 1 de Hechos y ahí pueden constatar y confirmar lo que les estoy diciendo. Cuando el Señor estaba ascendiendo, dijo, así como ven a Jesús ir, así también lo verán venir. Cristo vino para el perdón de los pecados, como lo expresó algún hermano en un momento. Él vino, entró como un humilde cordero. Ya no vendrá de esa forma, ya no vendrá. Vendrá sin relación con el pecado. Es hermoso allá en Apocalipsis, en los últimos capítulos, capítulo 21, creo,
o vamos más bien para ir a cerrar, mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Bueno, esta sí, perdónenme, pero no la encuentro. Dice que vendrá, ¿no? Que el Señor Jesús vendrá, montado en un caballo blanco. Y en su pierna, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús ya no vendrá como humilde siervo. Ahora vendrá como lo que es. Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra de Dios nos muestra aquí que aparecerá sin relación con el pecado. Perdón, aquí me llegó un WhatsApp. Miremos 19. Aquí está, sí. No es 21, 19. 19, 13, miremos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquel verbo que habla Juan. Aquí también lo está presentando ya triunfante, mis amados hermanos. Y el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Cristo y así aparecerá, mis amados hermanos, sin relación con el pecado. Ya el juez justo, trayendo juicio sobre aquellos que no van a creer. ¿Cuándo se dará esto? Mis amados hermanos, solamente estamos esperando que Jesús nos llame a las nubes, que vengan los 7 años de tribulación, y después de esos 7 años de tribulación, antes de que entremos a milenio, el Señor aparecerá y se hará vigente esta palabra, que aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy seguramente anhelarán en esos tiempos los judíos a este Jesús triunfante, para que se cumplan las Escrituras. Mis amados, maravilloso, majestuoso lo que el Señor nos ha concedido y esta salvación tan grande que tenemos en Él. Semana Santa aprendimos muchas cosas del tabernáculo, pero espero también en esta mañana que usted haya aprendido o hayamos aprendido un poco más de nuestro Cristo y valorar esta salvación tan grande que Él nos ha entregado. Al Señor la gloria, y espero de todo mi corazón que si usted no ha puesto su fe en Cristo, hoy lo pueda hacer, y que pueda de aquí en adelante recordar siempre un domingo, el domingo de resurrección, que se celebra la resurrección tradicionalmente. Ese domingo yo le creí a Jesús, me arrepentí de mis pecados y confié en Él, porque aprendí que Él, a través de su preciosa sangre, me perdona todos mis pecados. Y hoy estoy gozando de vida eterna en Cristo Jesús. Le animo de todo corazón. Y si usted ya conoce de Cristo, ¿estamos valorando esta salvación tan grande? ¿Estamos haciendo las cosas bajo el nuevo pacto o bajo el antiguo pacto? ¿Estamos haciendo las cosas por hacerlas o estamos haciendo las cosas con una conciencia limpia delante de Dios? Al Señor la gloria, y a cada uno de ustedes damos el agradecimiento por habernos acompañado durante estos días, y que Dios le bendiga. Y espero, de pronto por medio del WhatsApp, si usted lo puede hacer, a ese número que aparece en las pantallas, diga: pastor, yo creí en el Señor Jesucristo y tengo vida eterna. Oramos. Padre, muchas gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, amado Cristo. Gracias por tu Espíritu. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de conocerte
un poco más. Yo ruego, mi Señor, que seas tú obrando en aquellas personas que han oído. Y te suplico, Padre, que salves a estas personas que en este preciso momento están reconociendo su pecado y se están arrepintiendo de él. Aquellos que hoy se ponen de acuerdo con tu voluntad y aquellos que creen en lo que tú hiciste allí en la cruz para quitar sus pecados. Muchas gracias, Señor. Y también animo y desafío a la iglesia. Mis amados, Jesús y esta salvación tan grande nos la ha dado para que le sirvamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Solamente como un ritual? ¿O con una limpia conciencia delante de Dios? Espero que sigamos adelante, obrando con limpias conciencias delante de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén. Hermanos amados, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que sigan disfrutando de esta Semana Santa. Que sigamos disfrutando de la comunión. Sigamos aprovechando el tiempo en la palabra de Dios. Y muchas bendiciones. Un abrazo virtual para todos. Y que Dios les continúe bendiciendo en esta tarde.